Hola hermanos y bienvenidos al tiempo de prédica de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino. Estoy contento de que podamos compartir la palabra de Dios juntos hoy y estamos en nuestro mes de misiones. Como iglesia estamos celebrando no solamente lo que Dios ha podido hacer a través de nuestras dádivas, de nuestros regalos a los misioneros o nuestras ofrendas, pero también a través de nuestras oraciones y a través de nosotros ir y predicar el Evangelio a otras personas. Tuvimos muy buen reporte de un misionero que queremos apoyar, no lo hemos apoyado aún, simplemente en nuestras oraciones los hemos apoyado. La semana pasada tuvimos un buen reporte de ellos y pronto tendremos también reporte de algunos otros misioneros que nosotros apoyamos. Yo estoy convencido como pastor y como misionero que Dios bendice a una iglesia que tiene una pasión por las misiones, que tiene una visión misionera, porque esa es la visión de Dios. Así que deberíamos nosotros reflejar que realmente amamos a Dios cuando amamos su misión y estamos cumpliendo el trabajo, la labor que Él nos ha puesto sobre la tierra. Cuando yo era niño, me mandaban a comprar. Y yo recuerdo que yo no me preocupaba que me mandaran a comprar porque ahí en la tienda conocían a mis padres y ellos sabían que si yo llegaba sin dinero, a veces llegaba con el dinero, pero si yo llegaba sin dinero y decía, mi mamá me manda a buscar huevos o leche o lo que fuera, que ellos simplemente lo apuntaban y que yo no tendría que pagarlo, sino que mis padres algún día llegarían y arreglarían cuentas con el dueño o la dueña de ese lugar. Y esa es una ilustración un poco de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Él nos ha dado una comisión. Él nos ha dado un llamado a que nosotros lo representemos a Él como Él representó al Padre Celestial. Y quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 20 en sus Biblias. Juan capítulo 20. Jesús aquí resume cómo Él nos ve a nosotros y el trabajo que Él ha dado a cada uno de sus seguidores. Jesucristo ya ha resucitado, Él se presenta a sus discípulos y dice aquí en el versículo 19, para tener el contexto, en Juan capítulo 20, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor ya resucitado en su cuerpo glorificado. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y después dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que la Biblia claramente dice en Hechos capítulo 1 que Jesús les dice un poco tiempo después de esto, cuando reciban el Espíritu Santo tendrán poder para ser mis testigos. Y van a comenzar en Jerusalén y después se van a extender por toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero esperen para recibir el Espíritu Santo. Ahora aquí Él les da el Espíritu Santo, pero en una forma temporal. Entonces ellos cumplen con Él, pero con el Espíritu Santo reposando sobre ellos como reposaba sobre personas en el Antiguo Testamento. No había todavía entrado en ellos como lo hace en el día de Pentecostés. Nosotros aquí vemos claramente que Jesús dice, de la misma forma que el Padre me envió a mí, o sea, en el poder del Espíritu, con la sabiduría y toda la interacción que yo tuve con el Padre, Él claramente dijo, yo no hago las cosas por mi propia cuenta, sino yo veo donde el Padre está trabajando y yo me uno a lo que el Padre Celestial está haciendo. Entonces, tenemos una demostración clara en la vida de Jesucristo cómo deberíamos nosotros, sus representantes, cumplir su misión. Porque Él dice, de la misma forma que el Padre me envió a mí para ser su representante en la tierra, ahora yo los mando a ustedes. Lo que Él comenzó, hemos nosotros de terminar. Como Él lo comenzó, o sea, siendo también nuestro ejemplo, lo debemos terminar nosotros, con su autoridad,
y con su poder. Quiero que vayan conmigo a Mateo. El libro de Mateo, capítulo 28, tenemos también algunas de las últimas palabras de Jesús. Y aquí claramente Él dice que Él ahora ha recibido y tiene toda autoridad. Dice en versículo 18 de Mateo 28, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, ya que yo tengo esta potestad, tengo este poder, tengo este dominio, tengo esta autoridad, ahora yo les digo esto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos la promesa de la presencia, el poder y la provisión de Jesucristo mismo para poder cumplir su misión. No lo estamos haciendo en una forma independiente a Dios, no lo estamos haciendo en una forma esperando que Él esté agradado por lo que nosotros estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. No, lo estamos haciendo en su fuerza, en su poder, con su autoridad, representándolo a Él. Y hay muchas personas que se quedan quietas porque dicen, yo no puedo compartir el Evangelio, yo no puedo cumplir la comisión todavía, me falta mucho conocimiento de Biblia, me falta el poder del Espíritu, me falta muchas cosas. La verdad es que no hay excusa, porque la Biblia dice claramente que el Espíritu Santo aún nos dará las palabras que debemos hablar en el momento que tenemos que hablarlas. En Lucas capítulo 4, tenemos un evento en la vida de Jesús donde Él mismo describe cuál es su labor aquí sobre la tierra. Y si Él es nuestro ejemplo, tenemos nosotros que ver este pasaje como también uno que nos está hablando a nosotros, y podemos nosotros encontrar una descripción de qué es lo que hace un representante de Jesucristo, un embajador de Jesucristo. En 2 de Corintios capítulo 5, la Biblia dice que hemos recibido el llamado para ser embajadores del Señor Jesús. Hemos recibido la palabra de la reconciliación y el ministerio de la reconciliación, para que nosotros salgamos y hablemos con otras personas de cómo pueden ellos estar reconciliados con Dios. Entonces esa es nuestra labor, y estamos resaltando eso en el mes de misiones, porque es la misión de la iglesia hacer esto, pero no es la misión de la iglesia simplemente aportar económicamente para que misioneros lo hagan. No es simplemente la labor de un pastor hacerlo, es labor de cada persona que nombra el nombre de Jesucristo, representarlo a Él ante las naciones. En Lucas capítulo 4, Jesús dice esto de sí mismo en versículos 17 en adelante. Vamos a leer. Bueno, en el 16, para tener el contexto, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, él está diciendo, este pasaje de la Biblia se aplica directamente a mí. Y si se aplica directamente a él, en su ministerio, y después él le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros, porque somos los seguidores también de Cristo, que de la misma forma que el Padre lo mandó o lo envió a él, él ahora nos envía o nos manda a cumplir esta misión. Deberíamos entonces nosotros tomar muy en serio lo que Jesucristo dice aquí de Isaías capítulo 61 y lo aplica a sí mismo. Deberíamos nosotros aplicarlo a nosotros como seguidores de Jesucristo. Así que lo primero que dice aquí en el versículo 18, él dice, el Espíritu del Señor
está sobre mí. Si tú eres un creyente en Cristo Jesús, si tú has creído en Él y te has entregado a Él para que Él sea tu Salvador personal, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar en ti, te ha sellado y te ha dado a ti la identidad de un hijo de Dios. De esa forma puedes clamar tú, Abba Padre, porque tienes el Espíritu de Dios morando en ti. Y si tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, entonces tenemos el poder de Dios morando en nosotros, porque el Espíritu Santo no es solamente un poder o una fuerza, Él es Dios mismo. En Hechos, capítulo 1 y versículo 8, ya lo mencioné, pero lo quiero leer. Dice claramente Jesús aquí, en algunas de las últimas palabras que le habla a los discípulos, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito que tenemos nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, dándonos poder, es para que seamos testigos. Ahora, un testigo puede solamente hablar de lo que ha experimentado. Yo no le puedo contar a otra persona cómo puede ser salva, no le puedo dar las buenas nuevas de la salvación si primero yo no he experimentado las buenas nuevas, porque no me van a creer. Uno terminaría siendo un testigo falso y la gente al tiro va a encontrar si uno realmente ha aplicado lo que está predicando a uno mismo o no. Me llama la atención de cuántos creyentes insisten en compartir con otros verdades de la Biblia, pero verdades que ellos mismos no han aplicado a su vida. Y están hablando pura teoría. Y realmente pierden en cierto sentido la autoridad que deberían tener, porque se están aplicando solamente la autoridad de la palabra de Dios y de Dios mismo, pero ellos le están dando menos fuerza o menos impacto al mensaje, porque ellos no están viviendo lo que están predicando. Estamos hablando de tener paz con Dios, pero ellos no sienten tener paz con Dios. O no tienen paz entre ellos como familia, no están viviendo en el poder del Espíritu Santo, no están dando testimonio realmente con sus vidas, solamente con sus labios. La Biblia dice que debería haber un acuerdo entre nuestras palabras y nuestra vida. No debería haber ese trecho entre lo dicho y hecho en la vida del cristiano. Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1, comenzando en el versículo 19. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma en vosotros, en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. O sea, tenemos la unción del Espíritu Santo, que es Dios pisando el negocio, podríamos decir, de decir, ahora les doy el Espíritu Santo, muy pronto tendrán su salvación completa y todas las promesas que yo les he dado se van a cumplir en Cristo Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, habla lo mismo. Primera de Juan, capítulo 2, y versículo 26 y 27. Dice, os he escrito, esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en él. ¿Permaneced en quién? Permaneced en el Espíritu Santo. Permaneced dominados y controlados por el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, la Biblia dice que de la misma forma que uno se puede embriagar, uno no debería estar embriagado con vino, pero debería estar lleno del Espíritu Santo. Y ahí se va a ver, cuando el Espíritu Santo está dominando y controlando nuestras vidas, se va a ver el resultado de eso en nuestras vidas. Vamos a ser testigos y tendremos el poder para cumplir esta comisión que el Señor nos ha dado. Así que
Lo primero que vemos cuando uno es embajador, como lo fue Jesucristo, es que tenemos la unción de Dios. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos da el poder para hacer la obra que Dios nos ha dado para hacer. Pero no solamente dice eso, volvemos a Lucas. Volvemos al libro de Lucas, capítulo 4 y versículo 18. Jesús aquí, leyendo de Isaías, capítulo 61, él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, para evangelizar, esa es la palabra literal en el griego ahí. El evangelio son buenas nuevas. Él dice, para evangelizar a los pobres. La Biblia habla de una pobreza espiritual, de una pobreza que la gente ni siquiera puede definir muy bien, pero ellos saben que les falta algo. Y la gente puede tener todas las riquezas del mundo, pero no estar satisfechas y no sentir el gozo de la persona pobre que tiene todo en Cristo Jesús. Cristo le dijo esto a las multitudes, predicó este mensaje, este evangelio a multitudes, pero no solamente a personas desconocidas, lo hizo también con sus amigos, lo hizo con personas en grupos pequeños, lo hizo en casas, se sentó a la mesa y habló con otros que le habían invitado a cenar. En todo momento Jesús constantemente les está dando las buenas noticias de que ellos pueden tener la salvación en Cristo, pueden ser completamente llenos de toda necesidad, porque Dios es el que suple toda necesidad. Él les está dando las buenas nuevas a los pobres, no solamente los que económicamente no tienen lo suficiente para vivir en la tierra, como les gustaría, pero especialmente a los pobres espiritualmente hablando. Romanos capítulo 10 habla justamente esto. En Romanos capítulo 10, versículo 11 y 12 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, hablando de Jesucristo, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea, la Biblia dice que Dios extiende sus riquezas de su favor, de su gracia, de su misericordia a todos los que le invocan. ¿Por qué? Porque todos hemos llegado al punto de una pobreza espiritual. Estamos destituidos, dice la Biblia, de la gloria de Dios. Romanos capítulo 8 menciona algo muy similar. Romanos capítulo 8, dando la vuelta unas pocas hojas, el versículo 32. Versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Muy buena pregunta, pero muchos se quedan ahí. El versículo que sigue es muy importante, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, el Señor te dará a ti todo lo que necesitas. La Biblia dice que Él extiende sus riquezas en sí mismo, y no está solamente hablando de riquezas espirituales. Él también suple necesidades de todos los días para que nosotros podamos cumplir su labor, su obra. Hemos visto la provisión de Dios para comprar el terreno que estamos buscando ahora en Chile. Sabemos que la obra de Dios hecha en la forma que Dios manda tendrá la provisión de Dios. Pero Cristo aquí está diciendo que nosotros como embajadores tenemos que salir y pregonar, tenemos que compartir las buenas nuevas de que Dios suple toda nuestra necesidad en Cristo Jesús. Y no está hablando principalmente de necesidades físicas o de este mundo, aunque están incluidos en eso. Aquí claramente la Biblia dice, ¿cómo no nos dará en Él, si Él ya nos dio a Jesucristo para nuestra salvación, cómo no nos dará todo lo que necesitemos en Cristo Jesús? Pablo le dice en Filipenses a los creyentes cuando escribe esa carta que Él todo lo puede en Cristo que le fortalece. ¿Cuál es el contexto? Él dice, yo he aprendido a aguantar necesidad y he aprendido a tener abundancia. ¿Por qué? Él reconocía que en la voluntad de Dios, Dios estaba supliendo siempre lo que Él necesitaba. No siempre quizás lo que Él quería tener, pero siempre lo que Él necesitaba. Así que una de las primeras cosas que tenemos que hacer nosotros, después de tener esta unción de Dios
es declararles a otros, compartir con otros la buena noticia de que Dios suple toda necesidad, sea espiritual, emocional, física, mental, lo que sea. En Cristo Jesús Él está dispuesto a suplir toda necesidad. Segundo, en Lucas, volvemos a Lucas, capítulo 4 y versículo 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, dice, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Es triste ver la condición en la que vive mucha gente hoy día. Realmente está quebrantada. Y no solamente porque alguien los abandonó, sus padres lo abandonaron cuando eran niños, o quizás ya se ha fracturado una relación, una amistad, o el esposo o la esposa los abandonó, o murió un hijo, o murió uno de sus padres. Todos tenemos ciertas pérdidas que quebrantan nuestro corazón, pero hay gente tan quebrantada por fracasos en sus vidas, por problemas, por adicciones, que uno dice, esta tiene que ser parte de nuestra gran comisión, como lo fue en la vida del Señor Jesucristo. Solamente Jesús trae una verdadera paz, aún en medio de las turbulencias que atacan a cada persona que vive sobre la faz de la tierra, y especialmente en estos tiempos. En el Antiguo Testamento, en Malaquías, tenemos un versículo que describe al Señor Jesucristo, que describe al Mesías. En el versículo 2 de Malaquías 4 dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Dice esa palabra ahí en español, se traduce salvación. Otra forma de poder traducir esa palabra es sanidad o sanación. Cuando Dios nos salva en Cristo Jesús, nos trae una sanidad que no podremos encontrar de alguna otra forma. Y no solamente una sanidad espiritual, pero también una sanidad emocional. Tendremos nosotros la responsabilidad, como la tuvo el Señor Jesucristo, de anunciar estas buenas nuevas a los demás, que Jesucristo trae una verdadera paz al corazón de la persona quebrantada. Pero Lucas 4, volvemos a Lucas, capítulo 4 y versículo 18, dice también que el Señor Jesucristo, en el versículo 18, fue ungido, porque el Espíritu del Señor estaba sobre él, y fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres, le ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón y a pregonar libertad a los cautivos. La Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 26, podemos leer del 24 en adelante, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Nosotros tenemos que reconocer que en el mundo de hoy, las personas que no conocen al Señor Jesucristo, pero aún de vez en cuando algunos cristianos que han creído una mentira, están en los lazos del enemigo. Y nosotros tenemos un mensaje. Dice la Biblia que la verdad os hará libre. Jesucristo dijo eso. Ustedes van a entender mi palabra, recibirán mi palabra, y esa verdad los hará libres. Nosotros, al pregonar la verdad y al predicarla a otros como representantes de Dios sobre la tierra, como lo fue Jesucristo, estamos dando libertad a los que están en un cautiverio verdadero, un cautiverio muy real. Vemos personas que literalmente no se pueden zafar ellos de ese lazo de la droga o el alcohol o de la ira y contienda o de muchas otras cosas que están afligiendo a las personas. Y el único que lo pueden hacer es el Espíritu de Dios en respuesta a la fe de ellos. ¿Y cómo tendrán ellos la fe para creer? Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que al dar nosotros testimonio en el nombre de Cristo, tenemos que compartir con ellos las buenas nuevas que encontramos en la palabra de Dios. Lucas 4,
Volvemos a Lucas capítulo 4 y seguimos leyendo, porque aquí tenemos aún más cosas que el Señor quiere hacer a través de nosotros, como lo hizo en el ministerio del Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre nosotros y nos ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a enviarnos a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. No solamente las personas que están en el mundo están encadenados por sus pecados o encadenados por el enemigo en una mentira, pero también dice la Biblia que ellos han sido cegados por él. Segunda de Corintios capítulo 4. Wendy y yo estuvimos en el centro, íbamos caminando por la calle, muchas personas pasaban y claro, el tráfico, y uno está justo ahí al lado de donde está pasando el tráfico y venía micro a toda velocidad y un ciego venía caminando y simplemente se topó con Wendy en su hombro y Wendy casi pierde su equilibrio y por poco cae delante de esta micro que venía toda. Y yo la retuve y di vuelta y yo le iba a dar, pero tremendo combo al que estaba detrás porque casi mata a mi esposa en mi pensar, ¿no? Y después yo vi el bastón que tenía. Y vi claramente en sus ojos que él no veía nada. Y justo en ese momento él dijo, perdón, no sabía si él estaba pidiendo perdón a un hombre o a una mujer, pero claramente no veía nada, pero tenía este bastón y simplemente se había topado con Wendy y la tenía desequilibrada al punto casi que ella se cae. Entonces, uno no culpa a la persona cuando está cegada. Ahora, Jesús los culpó cuando Él ya les presentó el Evangelio, las buenas nuevas, cuando Él trajo la luz del Evangelio y ellos no lo quisieron aceptar. Como se dice, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y ellos simplemente no querían aceptar la luz del Evangelio, no querían ver la verdad. Por eso en Juan capítulo 3 Jesús dice que ellos aman las tinieblas más que la luz y por eso lo rechazaron a Él, que era la luz del mundo. Aquí en 2 de Corintios capítulo 4 y versículos 3 y 4. Pablo dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces alguno dirá, pero pastor, es imposible entonces que nosotros podamos convencer a estas personas si realmente están completamente cegadas. Dios puede hacer la obra, pero Él no la hace solo. Él lo hace cuando nosotros salimos como sus embajadores y lo representamos ante estas personas ciegas. Segunda de Pedro también lo habla. Segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 9. Lo interesante es que aquí, segunda de Pedro capítulo 1, está hablando a creyentes y está diciendo esto de los creyentes. Pero el que no tiene estas cosas, o sea, acaba de dar toda una lista de cualidades que deben estar en la vida del creyente y la cual deberíamos estar edificando una sobre otra. Él dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Tenemos algunos creyentes hoy día que están tropezando, porque no están viendo que Satanás les ha puesto una trampa para que ellos tropiecen, para que ellos caigan, y siguen cayendo en errores, siguen cayendo en pecados, siguen cayendo de nuevo en los lazos del enemigo, porque les falta hermanos y hermanas en Cristo con suficiente amor para decirles, ten cuidado, no vayas por ese camino. Y hoy día vivimos una vida donde decimos, bueno, a cada uno le corresponde tomar sus propias decisiones. No, la Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Y de la misma forma que Él le pregonó la verdad, le estaba predicando la verdad a los que no conocían el Evangelio, también les amonestaba a los discípulos vez tras vez, hey, cuidado con esto, tienen que corregir esto porque no están pensando bíblicamente. La ceguera no es solamente para el inconverso. Hay algunos creyentes que también andan medio ciegos y tenemos nosotros que hablarles a ellos como embajadores de Cristo.
Volvemos a Lucas, capítulo 4. Todavía queda un poco más en esta descripción. Lucas, capítulo 4 y versículo 18. Hemos recibido nosotros el Espíritu del Señor como una unción para poder predicar las buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Los oprimidos son los que están en esclavitud. La palabra literalmente en el griego significa una persona que está cubierta de moretones. O sea, alguien que ha recibido una golpiza o que ha estado encadenada tanto que tiene las marcas de esas cadenas sobre su cuerpo. Juan capítulo 8, Jesús habla justamente este caso a las personas que le rodeaban, que no le hacían caso cuando él predicaba la palabra del Señor, la palabra de su Padre Celestial. Dice el versículo 31 de Juan capítulo 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, o sea, ya han creído, pero todavía hay cosas que no aceptan. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Escucha bien. No está hablando solamente a no creyentes, está hablando a algunas personas que ya habían creído en él. Entre ellos están algunos que ya creen. Pero él les dice, hay algunos de ustedes que siguen esclavizados a algunos pecados. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12 que deberíamos correr la carrera con paciencia, esta carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el consumador de nuestra fe, el capitán de nuestra fe, pero dice que deberíamos despojarnos de todo pecado y de todo peso. Hay algunas cosas que nos pesan que no son pecado, pero hablando a creyentes dice, deberíamos también quitar de encima de nosotros cualquier pecado que nos está debilitando y que no hace posible que corramos bien la carrera. ¿Y por qué? Porque son como cadenas que tenemos nosotros, que estamos oprimidos por estos pecados que nos asedian. Dice el versículo 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si nosotros somos verdaderamente libres, deberíamos entonces, como dice el libro de Romanos y Efesios capítulo 4, despojarnos de todas esas cosas de las cuales el Señor ya nos libró. No tenemos por qué ser como el chancho que vuelve al barro después de haber sido lavado, porque esa ya no viene a ser nuestra naturaleza. Y si nosotros vamos a predicar libertad de cautiverio a esas personas que están en cautiverio, sean creyentes o no, tenemos nosotros que asegurarnos que estamos libres de esos pecados sobre los cuales estamos nosotros predicando en contra. Lucas capítulo 4 y versículo 19 menciona una cosa más. Lucas capítulo 4 y versículo 19 dice, y a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué significa un año agradable? La palabra agradable ahí se debería o podría haber sido traducido propicio. O sea, es el momento en el cual uno dice, ahora estoy recibiendo el mensaje de Dios, debería responder ahora. No dejar pasar el tiempo para que Satanás otra vez meta sus mentiras en mi cabeza o yo pueda dejar de lado la palabra de Dios. Debería responder ahora mientras el Señor me está haciendo el llamado. La Biblia dice que hoy es el día de la salvación. Mañana podría ser demasiado tarde. Tenemos nosotros que tomar decisiones hoy día cuando escuchamos la palabra de Dios. No dejar para mañana lo que deberíamos hacer hoy. Y ese es el mensaje que deberíamos hablarles a otros cuando estamos compartiendo las buenas nuevas. Tenemos que recordarles que también hay malas noticias. Vamos a Isaías capítulo 61.
Es ese el pasaje que Jesucristo está leyendo cuando Él está en la sinagoga, y vamos a leerlo en el original para tener la parte que el Señor Jesús no menciona, pero quiero terminar con esto. Isaías capítulo 61 dice el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, eso lo acabamos de ver, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Ese es como termina el pasaje original que estaba leyendo Jesús. Lo que yo quiero que noten es que en el versículo 2 dice, no solamente estamos proclamando el año de la buena voluntad de Dios, sino el día de la venganza del Dios nuestro. Llegará el día en que nosotros tendremos todos que estar parados delante de la presencia de Dios, y ese tiene que ser parte de nuestro mensaje. Para nosotros los creyentes no tememos ser juzgados, porque seremos juzgados solamente por nuestras obras para ver si recibiremos o no galardón. Nuestra salvación ya es asegurada en Cristo Jesús, no por nuestras obras, pero por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero para el que no ha recibido a Cristo como su Salvador, no ha reconocido que Él es el único Salvador del mundo, ellos van a enfrentar un juicio. Y la Biblia dice que como parte de nuestra labor como misioneros, como pastores, pero también como cada creyente que nombra el nombre de Jesucristo, todos nosotros somos embajadores y tenemos que hablarle a las personas de la seriedad del juicio venidero. Lo vemos a través del ministerio de los apóstoles que representaron a Cristo, lo deberíamos también hacer nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Los primeros 5 versículos. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta en toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esa es la palabra del Señor para nosotros hoy, que cumplamos nosotros nuestro ministerio, el ministerio que Él nos ha dado. Lo haremos en su poder. Es su Espíritu que nos da los dones, es su Espíritu el que nos da la palabra, es su Espíritu, el Espíritu no de cobardía, dice 2 de Timoteo, sino de poder, de amor y de dominio propio, nos dará lo necesario para nosotros ser buenos representantes de Cristo Jesús. Ahora, lo único que falta es que tú le digas que sí a Dios, que tú le entregues tu vida y digas, seré tu representante, porque si no lo haces, estarás en desobediencia. Estarás dejando que otro cumpla lo que es tu parte y tu responsabilidad, porque cada